En cada temporada, entramos en tu hogar, en tu trabajo, en el auto, donde estés. Con vos, GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Dale me gusta en Facebook. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. GDS. La radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, la podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Lluvia en las hojas me inspira confianza. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al programa número 31 de ¿Cómo duermen las abejas? Un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música, textos y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Siempre acompañada por Guillermo San Martino, nuestro operador y creador de la radio GDS, por donde salimos y por donde pueden comunicarse si quieren al 223 42 46 646 o al 223 022 129. Estamos hoy en un día otoñal de lluvia, transmitiendo desde acá, desde Mar del Plata, para quienes gusten escuchar. Bueno, así empezamos el programa de hoy. El origen del pilcomayo y el bermejo. Cuenta la leyenda que cuando terminó la creación, Tupá, dios de los guaraníes, confió a Guarán la administración del Gran Chaco, que se extendía más allá de la selva. Y Guarán comenzó la gran tarea. Cuidó de la fauna y de la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes, y también gobernó sabiamente a su pueblo. Logró, de esta manera, una verdadera civilización. Guarán tuvo 2 hijos, Tubichabé, el mayor, imperioso, nervioso y decidido, y Michibeba, el menor, más reposado, tranquilo y pacífico. Antes de morir, Guarán les entregó a ellos el manejo de los asuntos del Gran Chaco. Fue entonces cuando comenzaron las peleas entre los 2 hermanos. Ambos tenían opiniones diferentes sobre cómo administrar las diversas necesidades de la región. Aprovechando la oportunidad, un día se les apareció el genio del mal, Añá, que les aconsejó que compitieran entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban. Tubichabé y Michibeba, cegados por sus diferencias, decidieron hacerle caso. Subieron cerros que bordeaban el Gran Chaco y para disputar su hegemonía sobre la región, acordaron realizar diversas pruebas de destreza, de resistencia y habilidad, especialmente en el manejo de las flechas. En una de esas pruebas, Michibeba lanzó una flecha contra el árbol que se servía de blanco. Añá hizo de las suyas, la desvió y logró que penetrara exactamente en el corazón de Tubichabé. La sangre brotó a borbotones, con fuerza. Comenzó a bajar por los cerros, llegó hasta el Chaco, se internó en su territorio y formó un río de color rojo, el Ipitá, Bermejo. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michibeba estalló en llanto, y lloró tanto que sus lágrimas corrieron hasta el río de sangre de su hermano. Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo. El Gran Chaco quedó sin jefe, pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañado, impenetrable,
surcado por el río de aguas rojas, nacido de la sangre, del corazón de Tubichabé. Cerámica El Hornero, artesanías en cerámica y madera, tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides,
¿Cómo duermen las abejas? JCR Fusión. Herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223-619-8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? Sin duda, dormir entre pétalos de rosas debe ser la experiencia más maravillosa. A menudo, los polinizadores descansan agotados de trabajar o cuando el calor es intenso. Por eso, te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. ¿Cómo duermen las abejas? GDS Radio HD, cultural e inteligente. Escúchanos en www.gdsradio.com. Tenemos el gusto de estar comunicada con Claudio Salvador. Él está en Puerto Iguazú. Él es especialista en gestión de desarrollo socioterritorial de la Universidad Nacional de Misiones. Es tecnólogo en alimentos, Universidad Argentina de la empresa UADE desde el 83. Es diplomado superior en desarrollo local y economía social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Y tiene estudios superiores sobre turismo sostenible y desarrollo local, ofrecidos por el Centro Internacional de Formación DELNET de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es tesista actualmente de la maestría en gestión del desarrollo socioterritorial en la Universidad Nacional de Misiones, y presta servicios como docente intercultural de la Fundación Instituto Tecnológico Iguazú, coordinando desde el 2005 en el mismo instituto el modelo para la autogestión de turismo y empleo de los pueblos originarios, Proyecto Mate. Y después tiene un montón de... su currículum es muy amplio, pero preferimos escucharte. Claudio, buenas noches. Desde acá, desde Mar del Plata, te saludamos. Bueno, buenas noches, Carla, Guillermo. Sí, cuando uno ya va llevando en las alforjas, como se dice en el campo, unos cuantos años, currículum se hacen más extensos. La verdad que estoy muy contento, realmente muy feliz por este contacto. En poco tiempo estuve 2 veces con la radio, con GDS Radio Mar del Plata, y la verdad estoy muy feliz y agradezco que me escuchen un ratito para hablar de este tema que quizá, como suelo decir, está en la periferia de las agendas, que son las culturas preexistentes a los estados argentinos, paraguayos, brasileños, esas culturas de la Abya Yala, ¿no? que así la nombraban los pueblos, especialmente en la lengua cuna, en la lengua dule de Panamá, la zona del Caribe, se hablaba esa lengua, y le llaman a todo este territorio tan extenso de las Américas, le llamaban Abya Yala, que la tierra en plena madurez, en la tierra generosa, aquella tierra en la que no faltaba nada para vivir, ¿no? Y la verdad que me motiva mucho, Carla, el nombre del programa, muchísimo, muchísimo, porque siempre me pregunté cómo duermen las abejas. Y... Sí, adelante. No, que es algo que a todos les llama la atención, pero está interesante que vos me digas tu visión sobre qué te causó el nombre del programa. Lo primero que pensé fue en un antiguo compañero de camino, anciano ya, tal vez un poquito más que yo en edad. A mi edad, 67 años, para un pueblo indígena ya somos ancianos, Xeramoy, Arandú, a veces un poco más sabios, otras veces un poco más ignorantes. Ahí me coloco yo en esta última categoría, porque evidentemente se aprende mucho en el camino junto al pueblo originario, a la par, caminando a la par, como dice
esa hermosa canción, ese blues, ¿no? De Papo, ¿no? Y caminando a la par uno va aprendiendo otra perspectiva, cómo mirar la vida. Cuando me dijiste el nombre, cómo duermen las abejas, yo inmediatamente pensé en algo que este anciano, Juvenil Sosa, existe, ¿no? Le digo a las audiencias que este hombre existe, vive en una comunidad indígena de una zona de la provincia de Misiones, provincia desde la cual les estoy hablando, que se llama, la zona donde vive Juvenil Sosa, es el Soberbio. Y él me dijo, en la primera entrevista que yo le hice, fue en el año 1993, hace más de 30 años, me dijo, cuando estaban las selvas interminables, Ñanderú, que sería nuestro padre, nada nos hacía faltar. Estaba la roja fruta del pindó, una palmera, Yaboticaba, a la caza, la pesca y está. Por eso cuando me hablaste del nombre, yo enseguida pensé en la miel, porque la miel silvestre es para el indígena guaraní selvático sagrada, así como lo son las abejas silvestres. Y la falta de la miel motivaba las migraciones ancestrales, es decir, cuando faltaba la miel, era el momento de ir hacia otro lugar, normalmente hacia el este, hacia el nacimiento del sol. Y bueno, yo pensé, si realmente las abejas dormían, porque si la abeja se dormía no producía miel, y si no producía miel, la miel podía faltar y podía interrumpir esa vieja migración, o ese camino que yo estoy recorriendo hace tantos años, especialmente los últimos 20, ¿no? Plenamente 21, plenamente dedicado prácticamente todo el día de mi vida a la educación indígena. Por eso pensé, no lo quiero hacer más largo porque evidentemente es un relato muy profundo el de Juvenil Sosa, preocupado porque luego las selvas interminables ya no existieron más, fueron fragmentadas, atomizadas, y hoy son un archipiélago de pequeños manchones donde aún se conserva la biodiversidad, pero en menor medida, obviamente, seriamente impactados por la colonización y por las colonialidades que todavía seguimos sufriendo. Pero bueno, por eso me motivó mucho el nombre del programa, Carla. Claro, y en ese sentido es muy interesante lo que me contás. Después te voy a pedir que me pases ese relato, porque me interesa conocerlo y quizás lo podemos compartir también en la página después para quienes nos están escuchando y lo conozcan. Cuando vos hablabas del impenetrable, ya no es lo que era, cómo el extractivismo, este modelo extractivista que viene desarrollándose de 20 años en todo lo que es Latinoamérica, cómo impactó a los pueblos originarios. Bueno, evidentemente es la causa de esa atomización de aquella selva ancestral, para que la gente tenga una idea aproximada. Esa selva tenía 1.200.000 kilómetros cuadrados, lo que llamamos hoy la selva paranaense. En este lugar, los indígenas selváticos, repito, porque los selváticos fueron los últimos en mostrar la cara frente a la sociedad que hoy nos envuelve a todos, ¿no? La sociedad yurubá, le llaman ellos, la sociedad de los blancos, por decirlo de una manera poco apropiada, pero se entiende más, ¿no? El indígena se mostró ante el blanco cuando ya no existió posibilidad de un nuevo inicio dentro de la selva. Entonces, esa selva hoy tiene menos de un 5%
de su superficie original. Una buena cantidad de instalaciones, muy poco en Paraguay, donde la agricultura, extractivista, como vos bien dijiste, la transformación de los suelos para la producción de soja y trigo, el desmatamiento, o sea, el desmonte. Fíjate lo que está pasando hoy en Río Grande do Sul, ¿no? El desmonte ha ocasionado graves impactos en Río Grande do Sul, como para que la gente lo sepa. Ya en los años 70 se había cambiado la acidez de los suelos. Los suelos que eran ácidos se transformaron en suelos alcalinos en base a productos químicos, agrotóxicos y agroquímicos, para producir intensamente soja y trigo. Y bueno, hoy está pagando las consecuencias, lastimosamente, ¿no? Vaya nuestra solidaridad para las hermanas y los hermanos de Brasil, está pagando las consecuencias de ese abuso, de esa ambición desmedida. Y ese extractivismo llegó a las selvas, llegó a las aguas, llegó en todo sentido a modificar irreversiblemente la vida indígena. El mundo indígena ya no es el mismo de hace 50 años atrás, no hay ninguna duda. Sí, como también en el mismo sentido de este modelo extractivista, como también se han violado los derechos humanos de los diferentes pueblos, en este caso el pueblo guaraní también, ¿no? Como se han violado esos derechos humanos. Ahora, bueno, no tenemos el INADI, o lo pasaron, lo redujeron, sacaron personal, ya no funcionaba como era debido, pero ahora ni siquiera funciona. Eso también, ¿cómo ha impactado? Claro, tal vez una de las principales problemáticas que tenemos es que no se ha cumplido con la Carta Magna Nacional la entrega de las tierras. El artículo 75, inciso 16, no nos cansamos de decirlo. Yo soy profesor de Derecho Indígena para indígenas, profesor para indígenas. A tanto me toca una entrevista como esta, que tengo la posibilidad de decírselo a miles de personas que de repente no conocen la Constitución de 1994, que este año cumple 30 años, ordenaba a la Argentina, no lo sugería, lo ordenaba, la devolución de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, social, para poder tener una cierta autonomía en el manejo de sus recursos naturales. Esto lo dice la Constitución en el artículo 75, inciso 16, y después lo dice en otras leyes, la 24.071, que confirma, que ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero hemos dado pasos para atrás en estos últimos años, y diría yo con más acentuado el retroceso en estos últimos meses, porque una ley, última ley, en el año 2006, creo que fue la ley 26.160, que reglamentaba esa entrega de tierras, hoy parece que la van a derogar. Sí. Yo el sábado estuve hablando mucho con mi maestro, lo hablo por teléfono porque me queda un poquito lejos, Adolfo Pérez Esquivel. Con él hablo prácticamente una vez por mes, lo visito cada tanto. Y él me decía que es inaudito lo que estamos viviendo en estos días, porque este es un derecho consagrado por la Constitución Nacional. Derogar la ley 26.160 significa abrir la posibilidad de que los pueblos
indígenas y sus poblaciones sean desalojados de sus tierras. Y atención, porque en las tierras indígenas hay litio, en las tierras indígenas hay litio, en las tierras indígenas hay oro, hay cobre, hay plata, todavía, hay árboles, mucho dinero. Y es un riesgo porque pacifica el territorio nacional. Estamos volviendo a una violencia que impacta en lo psicológico, en lo social, una injusticia territorial que no se puede cometer. Yo entiendo que los senadores, los diputados, no pensaba hablar de esto, pero lo digo porque sé que escucha mucha gente, van a poner un freno a todo esto, que se moderen las cosas, que la Argentina necesita cambios positivos, no hay ninguna duda, pero estas injusticias no, estas injusticias, destruir todo un proceso de ordenamiento territorial muy demorado, por eso digo que no es un problema solo de estos últimos meses, muy demorado el ordenamiento territorial que ordenaba la ley 2660, pero no podemos volver atrás. Esto puede ser dramático, fundamentalmente para los ancianos y para los niños y los jóvenes indígenas. Los jóvenes indígenas hoy están perdiendo la voluntad de vivir. Yo tengo alumnos, 40 alumnos indígenas, en el único instituto terciario, que existe en la provincia de Misiones. Ellos pierden la voluntad de vivir, de existir, de ser indígenas. Y buscan salida a veces en otras culturas, en el éxodo. No es el caso del pueblo Mbuya guaraní, pero sí es el caso de muchas otras parcialidades, pueblos, naciones indígenas. Esto es muy serio, es muy grave y debe entenderse, debe reconocerse al otro. Estamos volviendo al racismo, si es que alguna vez dejó de existir. Si es que alguna vez dejó de existir. Igualmente, o sea, lo que está pasando ahora es con extremo de lo que ya hace bastante tiempo se viene denunciando, pero ahora es como que no tienen ningún filtro, es arrasar con todo, es quitar todo que se tenía. Vos me decías, la ley de tierra, que bueno, por lo menos se podía pelear a partir de que había una ley, y si la quieren derogar, no van a defenderse, con herramientas defenderse. Tal cual, el profesor adjunto de Derecho Indígena y Turismo, porque todo está vinculado lo nuestro con el turismo indígena, él le decía a los alumnos, este lunes que pasó, que sin ley no se puede litigar, es decir, un abogado no puede presentarse, él es Adrián Georgopoulos, un guardaparque nacional y abogado, profesor adjunto de la asignatura, y él le decía, sin ley el abogado no puede presentarse ante un juez y decir, yo vengo acá porque la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque eso no son leyes, eso necesita reglamentarse a través de la ley. O sea, lo que hicieron hace 20 años los diputados y senadores, hoy lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo, como se decía antes, era un dicho muy generalizado, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a destruir un proceso? Y reitero, porque queremos hacer cambios. Hagamos cambios, por supuesto, hay que hacerlos, pero no borremos con el codo lo que escribimos con la mano cuando en realidad estaba bien hecho. Y tampoco que no nos corran con la vaina, como dicen los correntinos, no nos corran con la vaina a los indigenistas. Yo soy un indigenista, me declaro indigenista, así como Adolfo y tantos otros que trabajamos en los organismos de derechos humanos, que militamos los derechos humanos,
Yo soy un indigenista, no me van a correr con la vaina de que los indígenas no eran de acá, que son de otro país, que vinieron de otro lado, porque son preexistentes a los estados-naciones. Los mapuche, los guaraní son nacionales hoy. Yo tengo alumnos y no le pregunto si vinieron de Paraguay. Claro. Yo no les pregunto si vinieron de Paraguay. En su territorio transnacional, Bolivia, hasta el océano Atlántico. Los usurpadores somos nosotros. Es que tenemos que coexistir. Estos territorios son multiculturales. Tenemos que... La palabra es un poco fuerte, pero lo dicen los académicos, no lo digo yo. Nos toleramos, debemos tolerarnos. Después, lenta etapa, el paso sería convivir. Pero en principio tenemos que aceptar, tenemos que coexistir. Hace más de 50 años, 60, 70, la gente del interior venía a las grandes ciudades y en las grandes ciudades los burgueses urbanos, como soy yo, un burgués urbano que necesito del productor campesino, que necesito del campo, necesito de la producción, decían hace 60, 70 años, vino el aluvión zoológico, ¿no? Como que la gente que venía del interior, porque era distinta, porque era con una tez más oscura, chintacar, era un animal que vamos a robarles el espacio, quitarles el espacio al habitante urbano. Yo le pregunto a cualquiera de nuestros oyentes hoy, ya digo nuestros oyentes, porque ya es la segunda vez que estoy en la radio, le pregunto a los oyentes hoy, ¿qué haríamos nosotros si el campo deja de producir salarios? Nosotros, si nos faltara miel. ¿Qué haríamos nosotros si nos faltara la leche? Y no estoy hablando del gran productor, de ese pequeño productor que nos trae la hortaliza, que nos trae la fruta del campo, que son peruanos, bolivianos, argentinos, brasileños, paraguayos. ¿Qué importa? ¿Qué hubiese sido de la construcción en la Argentina si no hubiese estado el obrero paraguayo subiéndose a los andamios, como dice el chamamé de la... ¿Qué hubiese sido? ¿Quién hubiese movido el PBI, como dicen ahora, ¿no? Que parece que es el único tema que existe, es el PBI, el Producto Bruto Interno? Es un tema muy delicado, no salimos del tema indígena acá, ¿no? Pero es un tema muy delicado el que está atravesando, un terreno muy delicado el que está atravesando la Argentina de hoy. Sí, esto viene desde los orígenes de la patria, si se quiere decir bien, o sea, con la guerra de la Triple Alianza, el desastre que se hizo con los países limítrofes fue terrible también. Hablando así de Latinoamérica y también, como vos ya has estado en la radio y también has hablado en otros medios, sobre los proyectos hidroeléctricos, cómo también afectan a los pueblos originarios. Bueno, es otra expresión del extractivismo, ¿no? Producir energía eléctrica en climas como el subtrópico o el trópico, recordando que nuestro clima se está tropicalizando, lo que se conoce como calentamiento global. Si bien hoy hace frío en Mar del Plata, aquí en Misiones hoy tenemos temperaturas, ahora refrescó un poquito, de 32 grados, un 7 de mayo, ¿no? Se está tropicalizando. Producir energía eléctrica en base a embalses, rápido te lo digo porque este no es mi terreno, pero sí he leído mucho y lo padezco. Crear lagos o generar energía eléctrica a través de reservorios, lagos inmensos. El lago de Itaipú tiene 1000 y pico
no sé el pico, pero es un pico corto, kilómetros de perímetro. Imagínense, ¿no? Ir de Mar del Plata a Buenos Aires, ida y vuelta, y un medio viaje más. Y uno no termina de recorrer el perímetro del lago Itaipú. Pero qué curioso, un lago de esa magnitud donde no existían lagos. Entonces esto está trayendo problemas, no solamente haberle quitado territorio a Baguaraní, que es otro pueblo más vinculado con el agua, con el río, ¿no? No solamente los problemas de los vectores que nos traen paludismo, que nos traen dengue, que nos traen otras enfermedades muy graves. No solamente es eso, es haber modificado el ambiente de una manera que parece ser irreversible, aunque en algunos lugares de Europa se comenzaron a destruir represas, intentando revertir de alguna forma el desastre ambiental, el daño ambiental que produjeron. Entonces, hay otras expresiones del extractivismo, Carla, vos bien lo hablabas hoy del extractivismo, y todavía no llegamos al turismo, ¿eh? Hay otras expresiones del extractivismo que han dañado mucho el ambiente, y la gente piensa en el ambiente como el paisaje, o como el aire que respira, o como el agua que toma, o con la tierra que cultiva. El ambiente somos nosotros también. Sí. O sea, la modificación de las culturas ribereñas impactó muy seriamente, destruyendo historias, ¿no? El historicidio del que hablan los autores, destruyendo la pequeña o gran actividad que tenían, en el caso de Misiones, los que fabrican ladrillos, las lavanderas, los pescadores artesanales, los junqueros, todos aquellos que vivían del río, hoy viven en barrios alejados del agua y mueren en esos barrios, ¿no? Como dice un chamamé también, tratan de pescar en el asfalto y no hay pique en el asfalto, no viven del asfalto, y las personas se mueren de tristeza, como pasa en Brasil con los ancianos indígenas, o de otras muertes que prefiero no hablarlas al aire por una responsabilidad. Guillermo me va a entender también la responsabilidad que tenemos los comunicadores de ciertas cosas, no tratarlas de manera liviana. Otras muertes que se producen por el destierro, por el desplazamiento, por haber llevado a las poblaciones a otras sin ningún proceso intermedio. Es algo, es un poco triste para hablarlo ahora, pero es un poco triste, yo diría, porque, no sé, por ejemplo, este pueblo que te comentaba recién, el Baguaraní, es un pueblo indígena ligado a las riberas de los ríos. Ese pueblo indígena con la represa de Itaipú perdió 180.000 hectáreas. Le dijeron que todo se iba a inundar y, claro, obviamente, cuando empezó a inundar, se fueron. Pero resulta que mucha de esa tierra no se la devuelven. Y hacen tratados, Paraguay, Brasil, anexos de Itaipú, pero la gente indígena está en el peor de los abandonos. Y esto medianamente, con otras connotaciones, pasa en una represa menor que tenemos entre Argentina y Paraguay, que es la Yacyretá, el lugar donde vive la luna es Yacyretá, ¿no? Y ahí había indígenas. El otro día vino a dar una conferencia a Puerto Iguazú un profesor, Brígido Bogado, y él contaba que él era hijo de una familia que fue desplazada de Yacyretá, un guaraní, un indígena, profesor, filósofo, escritor. Y Brígido decía, mi familia no creía que se iba a inundar la isla paraíso le llamaban ellos, en lengua indígena, ¿no? Pero no creían,
Venían a sacar los animales, pero a nosotros no nos sacaban. Y no nos queríamos ir. Los ancianos decían que eso era imposible. Y ustedes saben muy bien, la gente sabe que la palabra de un anciano es sagrada para el pueblo indígena, así como la miel. Finalmente fueron desplazados esos indígenas y ¿saben dónde está la isla Yacyretá? Debajo del agua. Entonces, ¿qué recompensa, si es que puede haber una, obtuvo ese pueblo de la comunidad Pindó? Tengo una alumna de Pindó que vino a estudiar a Iguazú, 350 kilómetros, y vino con un niño de 4 años. Valiente mujer. ¿Qué recompensa puede tener esa comunidad Pindó? Vivir en un lote de tierra que ya no es su isla paraíso, con promesas del gobierno paraguayo, en este caso, del lado paraguayo. No viven infelices porque viven de una felicidad con cosas muy básicas. Es ejemplar la manera de vivir indígena en ese sentido. Y esa es la recompensa que tuvieron, un pedazo de tierra en un lugar que ya no es tener que reconstruir la vida, como yo suelo escribir en alguno de mis locuras literarias, tienen que recrearla nuevamente, ¿no? Claro, han sido despojados de... Sí, la identidad a través de la palabra, ¿no? Hoy estábamos hablando, está mi compañera Viviana, que es la directora del instituto donde yo trabajo, y decimos que la identidad a través de la palabra se conserva muchísimo. Esto es tal vez el legado, la herencia mejor que dejaron los jesuitas. Me preguntaba fuera de micrófono por los jesuitas. Los jesuitas escribieron la lengua guaraní, la que habla en Corrientes, Argentina, en Paraguay, el 100% de la población habla guaraní. El guaraní es la lengua oficial del español. Es muy particular que comentábamos hoy, hace un ratito nada más con mi compañera, que la lengua guaraní tiene algo muy impactante, muy sorprendente. Nosotros cuando buscamos la raíz de nuestras palabras del español, ¿dónde la buscamos? La buscamos en el griego, las buscamos en el latín, en otros idiomas a veces que se han hispanizado algunos términos, ¿no? Términos que vienen del italiano, del inglés o de otros idiomas, del alemán. En cambio, la lengua guaraní tiene su etimología en su propia composición. Es decir, no existe una raíz extranjera, es una raíz de lo que hoy llamamos América, americana, pura. La palabra Iguazú, donde yo vivo, Iguazú, es agua, agua grande, Iguazú. La es la Y, según los jesuitas. La letra U es la primera vocal del alfabeto guaraní, jesuítico. La letra U está en el agua. Se dice agua. Si yo tengo que pedir agua, digo y mis alumnos me traen un vaso de agua. Si yo tengo que hablar del suelo, digo ahí está nuevamente la primera vocal del alfabeto escrito por los jesuitas a partir de los siglo XVI, cuando entendieron más o menos dónde estaban parados cuando llegaron a América. La letra U está en el aire, en el viento, ubutú. La letra guaraní está en la vertiente de agua que me da vida, ibú. Fíjate vos, no lo fui a buscar al latín, no lo fui a buscar al griego, no lo fui a buscar a ningún otro idioma. Está en la propia tierra, en el agua, en el suelo, en el aire. Es fantástico lo que
lo que podemos aprender, Carla, yo me entusiasmo y les pido disculpas porque Sí. Bueno, me por entusiasmo. eso, Lo que podemos aprender de ellos. Tenemos Claro. que aprender. El planeta está lastimado. Tenemos que aprender de estas culturas que no dejaron huella de muerte. Nunca la dejaron. Nunca. Transitaron 11.000 años como los mapuches. Transitaron más de 11.000 años como los guaraní, viniendo desde el Caribe, palabra indígena, palabra guaraní, Caribe, ¿no? Y vinieron desde el Caribe hasta donde estamos nosotros, llegaron hasta la bahía de San Borondón, ahí abajo, se encontraron con la cultura mapudungún y ahí pararon porque los mapuches, guarda, ¿no? A los mapuches no se los corre así nomás, entonces hasta ahí llegaron las dominaciones guaraníticas. ¿Cuánto que tenemos que aprender? Ellos no destruyeron nada. Está bien, no había industria como la conocemos ahora, no podemos tampoco vivir del pasado, pero aprender a relacionarnos, buscar la armonía con el ambiente, buscar la armonía con la sabiduría de nuestros ancianos, defender a los niños como sagrados y a los ancianos como sagrados, todos valores que hemos perdido y de los cuales tenemos que volver a nutrirnos. No digo que todo, atención con esto, yo no soy en este sentido un romántico, no soy una persona que idealiza las culturas ancestrales, pero bueno, el hecho del epistemicidio que hemos cometido, de destruir los conocimientos de las culturas preexistentes, nos ha llevado a lo que tenemos hoy, la homogeneidad, bueno, hay tanto para hablar. Por eso es muy importante el trabajo que se realiza a partir de las escuelas bilingües, que tendría que ser para mí en todo el país, tendríamos que tener conocimiento de las distintas lenguas de América, de la América profunda. Totalmente de acuerdo, porque de las distintas interpretaciones de esas diferentes cosmovisiones y cosmovivencias, porque hoy se sigue viviendo la cosmovisión. Atención, señores y señoras oyentes, indígenas no en esos territorios. Claro. Las cosmovisiones nos pueden ayudar mucho a interpretar y ver de qué manera podemos reparar algo de todo hecho, sirviéndonos de la tecnología, sirviéndonos de todos los conocimientos. La revolución científica habla de eso, ya lo está diciendo, los autores lo dicen, vayamos a nutrirnos, decía yo un ratito, no recuerdo la palabra exacta que utilizan algunos, Galano por ejemplo, que dicen, vayamos a buscarlos, traigamos esos conocimientos, reunamos esos conocimientos con la nueva ciencia, una revolución científica que nos va a ayudar a comprender lo que no estamos comprendiendo. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué sucede la enfermedad, las grandes, los vientos sonados? Bueno, ¿se puede reparar todo? No, yo creo que no, pero podemos un mejor vivir, como dice la quechua, que lo hemos adoptado nosotros también, ¿no? Un buen vivir, un buen vivir. Sí, es hora de empezar a replantearnos este mundo, en qué dirección va y cómo lo queremos, en realidad, cómo queremos vivir, pero bueno, está difícil, es para pensar muchísimo, para hablar. Sí. Es muy rico todo lo que nos trajiste hoy acá, podemos en otra oportunidad también volvernos a contactar, pero el programa se nos está terminando, te vamos a agradecer, te voy a agradecer muchísimo por este contacto, por brindarnos tu tiempo, y bueno, gracias Claudio. Esa historia está pasando, yo creo que tenemos oportunidad y no la vamos a desaprovechar, más al fondo del pozo creo que no podemos caer, creo que no. Así que muchas gracias Carla, muchas gracias Guillermo, gracias a los oyentes que me tuvieron tanta paciencia
espero que no hayan bajado hoy el encendido de la radio y que me den otra oportunidad para seguir conversando en un futuro próximo. Gracias, muchas gracias. Nos quedó mucho por seguir charlando. Muchísimas gracias, Claudio, y nos estamos encontrando. Un abrazo. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, estuvimos con Claudio Salvador y ahora nos vamos a ir escuchando un poema en el dulce idioma guaraní y el tema de Gabriela Chuiki, Soy de la Tierra. Un abrazo grande para todos, para todas, y nos estamos encontrando el próximo martes de 20 hasta cuando dure el programa, de 20 a 21, y bueno, hasta el próximo martes. Un inmenso para todos y para todas. Bepe bukwani pejeya to bebe to hasa to ikobe to hekatape to yokakone ani bepe bukwani pejeya to pujitape to maña ubate to ikoe rereta rekobe. Cadenen la voz. Escuchamos la dulce voz en idioma guaraní. Esta poesía. No encadenen la voz, que vuele, que viva, que abra caminos, que rompa el amanecer. No encadenen la voz, dejen que ande los caminos, que busque los espacios, que se renueve la vida en mi tierra. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Soy fantasía constante, la voz, el eco y la tarde, la voz, el eco y la tarde, a donde grillos y estrellas se vuelven una ilusión. Soy un ayer y un mañana, solo un perfume en el aire, pañuelo alegre en la samba, terrón agreste es mi carne. Terrón agreste es mi carne y un triste arrullo de horpila agita mi corazón. Y en las alas de una nube
Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol. Achando el monte del tiempo, desgajo, rima y poesía, tiernas plegarias que anidan en alas de algún silencio. Ay, en alas de algún silencio, tierra desde el sentimiento, por donde va mi ilusión. Y en las alas de una nube mi corazón alza vuelo, y en la flor de una esperanza baila un malambo de fuego, baila un malambo de fuego. Cuando en mis párpados arden las rubias trenzas del sol. Soy un latido en la tierra, tal vez un pájaro, un alma, tal vez un pájaro, un alma. Las 24 horas del otoño. Las 24 horas del otoño. Con la radio no paramos un solo segundo de hacerte buena compañía. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio que nos une.